¿Qué tal? La Academia de Historia y Geografía de Querétaro establece un programa de conferencias para conmemorar los 104 años de la promulgación de la Constitución en nuestra ciudad de Querétaro. Por este motivo, hemos traído a personas que tienen una vasta información al respecto. En este caso, me permito presentar al licenciado Valentín García Márquez. Es egresado de la licenciatura en Relaciones Comerciales con especialidad en Comercio Internacional por el Instituto Politécnico Nacional, investigador independiente en temas de historia de México, escritor y conferencista, ganador del 8º Concurso Nacional de Cuento Histórico organizado por la Universidad Iberoamericana y la revista Arqueología Mexicana en 2010. Cuenta con varias publicaciones impresas y en medios digitales. Cronista honorario del municipio de Querétaro, presidente de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana. Actualmente se desempeña como coordinador del Centro de las Artes de Querétaro. La ponencia que nos va a presentar se titula La legitimación del constitucionalismo. Se aborda la manera en que el movimiento revolucionario, denominado constitucionalista, justificó su actuar amparándose en las leyes con argumentos que, en su momento, le valieron la aceptación popular y, consecuentemente, la legitimación de su posicionamiento. Vamos a escucharlo con atención. Tiene usted la palabra, licenciado Valentín. Muchas gracias, Edgardo. Saludo con mucho respeto a la audiencia. Y bueno, abordamos este tema de la legitimación del constitucionalismo. Comenzaremos por las definiciones para irnos metiendo en terrenos de discusión. ¿Y qué es la legitimación? Es el reconocimiento de la capacidad y derecho que tiene una persona para el ejercicio de una función. La legitimidad del poder es indispensable en cualquier sistema constitucional, pues sin ella se carece de autoridad política, y esta requiere de al menos 3 elementos para consolidarse: la legalidad, la congruencia entre los valores y creencias que prevalecen en una sociedad con el orden jurídico que las rige, y el consentimiento popular. Esto lo dice así un destacado jurista mexicano, José Luis Stein Velasco. La legitimación justifica el origen y el ejercicio del poder. Esto es bien importante que lo tengamos en mente, porque el tema del que yo voy a hablar es justamente la forma en que se legitimó un movimiento armado para constituirse en Estado, con mayúscula, Estado. La legalidad, en cambio, es el cauce o la condición para el ejercicio del poder. ¿Y qué es el constitucionalismo? Bien, esta definición nos dice que el constitucionalismo es el esfuerzo por racionalizar el ejercicio del poder político sometiéndolo a la ley. Una pretensión que equivale a transformar la fuerza, la coerción, en una facultad regulada por normas jurídicas, es decir, dejan de prevalecer las armas para prevalecer las normas. Con más precisión, el constitucionalismo es llegar a un punto en que quienes gobiernan solo pueden actuar cuando la ley los autoriza, de la manera, con los efectos y para los fines en ella previstos, dado el supuesto de que también los gobernados únicamente pueden obrar dentro de la ley. Bueno, en un estado ideal de cosas, esto sería el constitucionalismo, y hoy hablaremos de la legitimación del constitucionalismo. Y vamos a partir del periodo revolucionario llamado constitucionalista, el cual inicia, yo diría, informalmente a partir de la ascensión al poder de Victoriano Huerta durante el episodio denominado la Decena Trágica.
¿Qué ocurre aquí? La conspiración para derrocar a Francisco I. Madero pretendía que Félix Díaz asumiera la primera magistratura del país, pero va a aparecer en el horizonte de manera involuntaria un personaje que es Victoriano Huerta, quien, siendo nombrado jefe militar de la Ciudad de México por el presidente en funciones Francisco I. Madero, va a traicionar al presidente para aliarse con los conspiradores. Pero también va a traicionar a los conspiradores y al final se va a quedar él con el cargo de presidente de la República. Para ello cometió violaciones a la Carta Magna de 1857 y con base en estas violaciones, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, va a comenzar acciones para enfrentar a este gobierno usurpador, a este gobierno que derrocó al presidente Madero para instalarse en el poder. ¿Cuáles fueron los preceptos constitucionales que violó Victoriano Huerta? Concretamente 3 artículos, el 81, el 82 y el 128. ¿Qué decía el artículo 81 de nuestra Constitución de 1857? Decía que el cargo de presidente de la Unión solo es renunciable por causa grave, calificada por el Congreso, ante quien se presentará la renuncia. Al momento de forzar a firmar la renuncia del presidente y vicepresidente en funciones, no existía una causa grave, de manera que este artículo fue violado. El artículo 82 dice, si la falta de presidente fuere absoluta, se procederá a nueva elección, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76, y el nuevamente electo ejercerá sus funciones hasta el día último de noviembre del 4º año siguiente al de su elección. Es decir, tendría que haber habido elecciones y no las hubo. Y el artículo 128 decía, esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Es más largo, pero hasta aquí me detengo, porque no había razón alguna para que no se respetara la Constitución que estaba vigente, y Huerta no respetó este precepto constitucional. Es más, disolvió el Congreso una vez que aceptó la renuncia para poner a gente afín a sus propósitos. Bien, el camino de Carranza pudo haber sido el legal, presentando una controversia, presentando alguna denuncia para que el Congreso destituyera a Victoriano Huerta. Eso significaba un largo proceso y además, sinceramente, en aquel tiempo era colocarse una pistola en la sien, porque pues prácticamente era un suicidio. Entonces, Venustiano Carranza, como gobernador y como conocedor de las leyes, va a realizar lo que jurídicamente se conoce como una defensa extraordinaria de la Constitución, amparado en un precepto constitucional, precisamente el artículo 35, fracción 4ª, que decía concretamente, son prerrogativas del ciudadano, y me voy a la fracción 4ª, tomar las armas en el Ejército o en la Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones. Este artículo va a ser la piedra fundamental de la legalidad en la cual va a cimentar Venustiano Carranza ese movimiento que no va a poderse de otra forma sino armado. Para ello pide autorización al Congreso de Coahuila para que le faculte a formar un ejército que pueda enfrentar al ejército federal y derrocar al presidente espurio Victoriano Huerta. Se van a girar oficios por parte del Congreso de Coahuila, perdónenme ustedes, facultando precisamente para este propósito a Venustiano Carranza, y con ello Carranza va a ser el único caudillo revolucionario que va a actuar bajo un manto de legalidad.
es decir, amparado siempre en las leyes. Francisco Villa, Álvaro Obregón, todos los otros, Abraham González, todos los otros caudillos simplemente empuñaron las armas para apoyar esta causa justificada, fundamentada en preceptos jurídicos, en preceptos legales, concretamente. Y a partir de aquí, el siguiente documento, que va a ser uno de los documentos fundamentales de la patria, va a ser el Plan de Guadalupe, precisamente redactado en la Hacienda de Guadalupe, en Coahuila, un 26 de marzo de 1913, que es un documento muy simple, y subrayo, muy simple, que no tiene otro articulado sino el de desconocer al presidente en funciones, Victoriano Huerta, a los gobernadores y a los jefes municipales que le hubieran dado el apoyo a esta persona. No hay contenido social, no hay grandes cosas, y voy a ocuparme del artículo 5º y del 6º de este Plan de Guadalupe, porque más adelante vamos a ver que no fue respetado ni siquiera por el propio Venustiano Carranza. El artículo 5º de este Plan de Guadalupe dice: al ocupar el ejército constitucionalista en la Ciudad de México, se encargará interinamente del poder ejecutivo al ciudadano Venustiano Carranza, primer jefe del ejército o quien lo hubiere sustituido en el mando. Es decir, preveían que pudiera morir durante el enfrentamiento. Y el artículo 6º dice: el presidente interino de la República convocará a elecciones generales tan luego como se haya consolidado la paz, entregando el poder al ciudadano que hubiere sido electo. En pocas palabras, el Plan de Guadalupe decía que una vez que se tomara la capital de la República, Venustiano Carranza sería presidente interino, tendría que convocar a elecciones e inmediatamente al resultado de las elecciones entregar el poder al ciudadano que hubiera resultado electo. Por cierto, como para el anecdotario, el 26 de marzo se redacta el Plan de Guadalupe, lo firman todos los allegados a Venustiano Carranza, pero Carranza no lo firma. No sé si fue deliberadamente o fue un descuido, pero él no lo firmó. Carranza va a firmar el Plan de Guadalupe en Frontera, Coahuila, hasta el día 18 de abril, o sea, casi un mes después, para el anecdotario, nada más. Bueno, con este documento nace lo que denominamos la Revolución Constitucionalista, que 7 meses prácticamente arrasa con el ejército federal, desde el norte avanzando hacia el centro del país, derrotándolo consecutivamente. Las batallas más importantes, pues en Monterrey, en Torreón, Zacatecas. Y mencionar del lado del occidente, el ejército de Álvaro Obregón, el cuerpo de ejército del noroeste, que va tomando distintas ciudades hasta llegar a Guadalajara. Entonces, una vez derrotado el ejército federal en Zacatecas, prácticamente todos los historiadores coinciden en que las puertas hacia la capital del país quedaron abiertas. Y este ejército, compuesto por 3 cuerpos, el del noreste de Pablo González, el del norte de Francisco Villa y el de Álvaro Obregón del noroeste, más uno más pequeño, el del centro de Pánfilo Natera y Jesús Carranza, pues van a avanzar hacia la capital del país. Sumaré, aunque su participación fue menor, al Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata, que operaba en el estado de Morelos principalmente y llegó a el Distrito Federal. No por minimizarlo, simplemente porque aunque estaba en contra del régimen de Victoriano Huerta, no tenía todas las simpatías con el movimiento constitucionalista. Pues bien, el avance va a ser avasallador hasta llegar a una pequeña población en el Estado de México, Teoloyucan, mi tierra natal, en donde va a ocurrir un hecho muy significativo en la historia nacional. Se firman 2 actas cuando la Ciudad de México se rinde, pero no es nada más la rendición de la Ciudad de México, lo vamos a ver más adelante.
Huerta había renunciado ya al cargo de presidente y había huido del país, dejando a un presidente interino, Francisco Sebastián Carvajal. Este personaje representó a Porfirio Díaz para llegar a Ciudad Juárez y firmar el Tratado de Ciudad Juárez cuando Madero derrotó al Ejército Federal y propició en ese momento la renuncia de Porfirio Díaz y su exilio. Bueno, pues ahora este hombre que había acudido a Juárez a la firma de esos tratados en representación de Porfirio Díaz, quedaba investido como presidente interino de México, pero también se acobardó y huyó del país, dejando la responsabilidad del Poder Ejecutivo en el entonces gobernador del Distrito Federal, don Eduardo Iturbide, que también era militar. Este hombre va a acudir a Teoloyucan y va a firmar una de las dos actas, la que corresponde a la rendición incondicional de la Ciudad de México. Y la otra acta la van a firmar en representación del ministro de Guerra, el vicealmirante Otón Pompeyo Blanco, por parte de la Armada Nacional, y el general Gustavo Adolfo Salas, en representación del Ejército Federal. En aquel tiempo no existía la Fuerza Aérea todavía, aunque ya se utilizaban aviones, pero formalmente no existía la Fuerza Aérea. Entonces, esta acta también es firmada por parte de los revolucionarios, por Álvaro Obregón y por el general Lucio Blanco. Y con esta acta se logra lo que no se logró en Ciudad Juárez, la disolución del Ejército Federal. En pocas palabras, los soldados federales que representaban al régimen de Victoriano Huerta son cesados, dados de baja, y nace el nuevo ejército mexicano. Es decir, un ejército revolucionario, popular y regional, porque prácticamente actuó solamente en el norte del país, de golpe y porrazo se convierte en institución con representatividad nacional. En una de las dos actas, la segunda acta, la que decreta la disolución del ejército, voy a leer la cláusula 10ª y la cláusula 11ª. Los generales, jefes y oficiales del ejército y de la armada quedarán a disposición del primer jefe de las fuerzas constitucionalistas, quien a la entrada a la capital queda investido con el carácter de presidente provisional de la República, es decir, ratifica lo planteado en el Plan de Guadalupe. Y la cláusula 11ª, en la parte final, dice que los buques de guerra que se encuentran en el Pacífico se concentrarán en Manzanillo y los del Golfo en Puerto México, Coatzacoalcos, donde quedarán a disposición del primer jefe del ejército constitucionalista, quien, como se ha dicho, a la entrada a la capital queda investido con el carácter de presidente provisional de la República. Se reitera, es firmado y entonces los revolucionarios toman la capital de la República. ¿Y cuál es la trascendencia de estos documentos? Pues imagínense ustedes, desaparecieron los 3 poderes de la Federación, desaparecieron los 4 órdenes de gobierno, sí, 4, dije 4, el federal, el estatal, el municipal, y en aquel tiempo existían las jefaturas políticas. Se disuelve el Ejército Federal y la Armada, y además desaparecen todas las instituciones del Estado. Los partidos políticos, la policía, el colegio militar, la escuela naval, los periódicos, etcétera. Es el fin total de un régimen y el establecimiento de uno nuevo. Por eso la trascendencia de estos documentos. Pues bueno, las tropas de Álvaro Obregón entran a la Ciudad de México el día 15 de agosto, inmediatamente después de la firma de los tratados, que fue el día 13 de agosto, y el día 20 lo hace Venustiano Carranza y es recibido por una verdadera multitud que lo aclama como el vencedor, como el triunfador de la revolución constitucionalista, como el hombre que va a restituir el orden y la legalidad, porque esos fueron los preceptos que esgrimió siempre el primer jefe. Sin embargo, ya tomada la capital, lo que seguía era
que se convocara a elecciones, como lo preveía el Plan de Guadalupe y lo ratificaban los tratados de Teoloyucan. Sin embargo, Carranza estimó que no existían condiciones para esto y no convocó a elecciones. Este fue el principal motivo, porque ya había otros muchos atrás, para la ruptura definitiva con lo que ahora vamos a conocer como la facción convencionista revolucionaria. Es decir, aquellos que lucharon juntos, Villa, Zapata, ahora estaban confrontados con Carranza. Y vamos a reconocerlos como el grupo convencionista por la Soberana Convención de Aguascalientes contra el grupo de constitucionalistas que son ahora representados por Carranza, Obregón, Pablo González. Esto es una escisión en las facciones revolucionarias que va a confrontar ideológica y militarmente a los bandos, ¿no? Ambas facciones tenían proyectos de nación que eran muy distintos, mientras que los constitucionalistas tenían la idea de una reconstrucción del Estado, los convencionistas pensaban más bien en una revolución social. Tuvieron paridad militar ambos bandos. Se puede decir que de las 3 principales divisiones del ejército constitucionalista, la más poderosa de todas era la del norte, de Francisco Villa, que aliada ya con Emiliano Zapata, pues eran un contrincante de magníficas dimensiones, ¿no? Sin embargo, los carrancistas, los constitucionalistas tenían el control de 2 de las principales aduanas del país, Veracruz y Tampico. Y con Tampico estaban los campos petroleros que le daban la seguridad económica a Carranza para importar armas y municiones. Toma la determinación Carranza de abandonar la capital del país y trasladarla al puerto de Veracruz, dejando vacante la Ciudad de México, y los convencionistas ocupan la capital a finales de año, en diciembre de 1914. Y aquí se va a dar la confrontación de los 4 titanes, Villa y Zapata en contra de Obregón y Carranza. Es un juego de poder, un juego de fuerzas para determinar cuál de los 2 bandos va a ser el que va a prevalecer y el que va a imponer sus ideas y su gobierno. Durante su estancia en Veracruz, Carranza ocupa el tiempo dictando leyes que van a ser complementarias al Plan de Guadalupe. Leyes acerca del municipio libre, leyes acerca de legislando asuntos obreros, leyes que tienen que ver con el movimiento agrarista, reformas al Código Civil, sobre todo en lo referente al divorcio, en fin, diferentes leyes complementarias al Plan de Guadalupe, pero es advertido por sus colaboradores de que estas leyes, a pesar de que él las dicta como leyes, pues no son legales. ¿Por qué? Porque necesitan elevarse a una categoría de constitución. Es más, deben de estar incluidas en la Constitución o no serán válidas. Entonces empieza a concebir la idea de, una vez que triunfe en la confrontación armada, convocar a elecciones a diputados y después a un Congreso Constituyente. La confrontación armada se traslada hasta el Bajío mexicano, lo sabemos, en abril comienzan las batallas en Celaya, se trasladan a Trinidad, Santa Ana del Conde, ya en las inmediaciones de León, Guanajuato, van a terminar en Aguascalientes y va a haber un último combate en Querétaro el 28 de julio de 1915. En esta confrontación armada prevalece el constitucionalismo y los convencionistas, pese a haber nombrado 3 presidentes de la República, porque habían desconocido ya a Carranza, pues no va a tener éxito. Es la etapa más sangrienta de la Revolución Mexicana y, reitero, se desarrolló en el Bajío mexicano, con el resultado que todos conocemos del triunfo del bando constitucionalista. El Ejército de Operaciones de Álvaro Obregón, durante su estancia en Veracruz, obtuvo armamento y adiestramiento de los norteamericanos que habían estado
desde el mes de abril ocupando el puerto de Veracruz. Y va a permitirle a Obregón establecer nuevas tácticas de guerra que van prácticamente a acabar con el ejército de Francisco Villa. Bueno, ganada la batalla de las armas, ahora viene la batalla legal. Y Carranza en Veracruz fue creando un proyecto de reforma constitucional para que esas leyes que ya había dictado pudieran tener el carácter de legales. Entonces va a convocar a elecciones primero a diputados, y una vez que están las elecciones realizadas y los diputados electos, convoca a la realización de un Congreso Constituyente con el propósito de reformar la Constitución, y va a elegir a la ciudad de Querétaro para que esto se lleve a cabo. La Constitución va a ser promulgada en Querétaro, se da a conocer el día 5 de febrero en el entonces Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, y es recibida por la población de México con beneplácito. Significa, entre otras muchas cosas, que México va a gozar de un periodo de paz después de guerras continuas, al menos eso se pensaba. La Constitución entró en vigor el día 1 de mayo de 1917. Una vez promulgada la Constitución, ahora sí, Venustiano Carranza juzgó que había condiciones favorables para convocar a elecciones a la presidencia de la República, lo hace, se propone como candidato y triunfa. Y toma el poder exactamente el mismo día en que entró en vigor la Constitución. El 1 de mayo de 1917 toma protesta y es investido con la primera magistratura del país. Bien, ¿qué respaldó a Carranza para poder escalar a estas alturas y contar con la aprobación del pueblo de México? El Plan de Guadalupe, los tratados de Teoloyucan, la reforma a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y esto le dio un elemento que al principio de mi intervención dije que era necesario: la aceptación popular. Es decir, Carranza tenía la legalidad, había congruencia entre lo que propuso como ley y la percepción que la población tenía contemplado obedecer como ley, y eso le dio la aceptación. Entonces, esos tres elementos que mencioné al principio para que pueda existir la legitimación, los pudo conjuntar Carranza en este momento político de su carrera. La revolución armada fue institucionalizada por los constitucionalistas para legitimar su posicionamiento. Queda decir que desde mi punto de vista, lo que se ha denominado como el logro más importante de la revolución, y que es la reforma constitucional de Querétaro, personalmente reitero, nos queda mucho a deber. Si bien se contemplaron aspectos sociales, aspectos de mejora de las condiciones de los trabajadores, aspectos importantes en cuanto a la laicidad y a la obligatoriedad de la educación y algunos otros puntos importantes, no fue suficiente. Es el único cambio que implicó la revolución, porque revolución significa cambio, reitero desde mi punto de vista muy personal, fue el cambio del grupo en el poder. Y una vez instalados en el poder, la revolución armada también se institucionalizó, pero en forma de partido político. De aquí nacerá a unos cuantos años el Partido Nacional Revolucionario, cuyos orígenes están aquí en Querétaro también, y
después será Partido Revolucionario Institucional. Sobre Carranza, claros y oscuros. Claros por haber enarbolado preceptos legales, por haber esgrimido argumentos contundentes que le dieron el respaldo del pueblo. Oscuros, mencionaré 2 crímenes que se le atribuyen no material, sino intelectualmente. Emiliano Zapata y Felipe Ángeles. No soy amigo de crear héroes de bronce ni de mármol. Yo creo que un héroe es una persona común y corriente que es capaz de realizar un acto extraordinario. El acto extraordinario que realizó Venustiano Carranza en defensa de la legalidad y del orden constitucional fue magnífico, sin duda. Lo que ocurrió a partir del empoderamiento de este grupo de revolucionarios, que después fue un grupo político, está ahí para juzgarse con severidad. Les agradezco mucho su atención. Comparto con ustedes esta bibliografía para quien guste indagar más acerca del tema, que es apasionante sin duda. Y les dejo también mi contacto de correo, mi cuenta de Facebook, mi canal de YouTube, en donde estaré gustoso de recibir sus preguntas y sus comentarios. Agradezco a mi amigo Edgardo Moreno Pérez la participación en este coloquio. Agradezco la invitación de la Academia Nacional de Historia y Geografía. Quedo a sus apreciables órdenes. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Realmente, pues, la posibilidad de explorar los vericuetos que tiene la historiografía nacional es importante en estos momentos donde debemos reflexionar más allá de los héroes de bronce, más allá de los monumentos, las obras y las acciones para reafirmarlas y resignificarlas en nuestro momento. Es así que el interés de la Academia Nacional de Historia y Geografía, filial Querétaro, tiene esta posibilidad también de tener un enlace con ustedes y también pues a través de las redes que se están estableciendo para que sus preguntas, comentarios nos los hagan llegar. Agradecemos también a la Secretaría de Cultura, a la licenciada Paulina Aguado, al licenciado Valentín su presencia, pero también su hospitalidad aquí en el Centro de las Artes, donde estamos transmitiendo. Saludos, hasta la próxima.